Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La última semana del espectáculo turco tomó un rumbo inesperado cuando la actriz Zembe Arda decidió, en una entrevista íntima y sin filtros, poner en voz alta una vivencia que muchas han guardado en silencio. Con una mezcla de sinceridad contenida y firmeza serena, relató que cuando la posibilidad de la maternidad cruzó su vida no pudo reconocer en sí misma la preparación emocional, práctica y afectiva que ese paso demanda, un reconocimiento que, lejos de constituir una negación de la maternidad como valor, se presentó como la decisión consciente de no asumir un compromiso tan profundo hasta encontrarse verdaderamente lista para entregarlo en plenitud. En un relato que combinó recuerdos de jornadas agotadoras en los platós con reflexiones sobre su propio proceso de búsqueda personal, la intérprete describió un calendario laboral que consumía su tiempo y energía, viajes que disolvían las rutinas y una exigencia mediática que colocaba sobre su figura expectativas tan públicas como inapelables. En ese contexto profesional de máxima intensidad, confesó que experimentó una sensación de insuficiencia interior que le hacía creer que no podría ofrecer a un hijo la presencia, la estabilidad y la serenidad que considera imprescindibles, y por eso decidió escuchar su propio ritmo antes que plegarse a lo que otros consideraban su momento correcto. Lejos de pronunciar una sentencia definitiva, sus palabras trazaron la geografía de una mujer que transitó dudas, temores y, finalmente, una elección basada en el cuidado de sí misma. No quiero que esto se entienda como menosprecio hacia la maternidad. La admiro profundamente, pero comprendo que cada vida tiene su tiempo y que imponer un reloj ajeno produce heridas, dijo la actriz con la voz quebrada en instantes y con una convicción que no buscaba justificar sino explicar la textura de su experiencia. Esa honestidad, según miles de testimonios posteriores, fue percibida como un gesto de dignidad que legitima la posibilidad de priorizar la propia integridad emocional. El entorno íntimo de Zembe reaccionó con matices comprensibles. Algunos familiares, alarmados por la idea de que el tiempo biológico avanza, la invitaron a reflexionar con frases que llevan décadas circulando en las conversaciones privadas, mientras que otros integrantes de su círculo, incluida una figura materna que la acompañó con palabras de consuelo y perspectiva, le transmitieron que la maternidad no se mide por la edad sino por la madurez del corazón, un mensaje que la actriz reconoció como vehículo de paz en medio de la tormenta de juicios externos. En la industria, la confesión activó una cadena de apoyo público y reflexiones entre colegas. Varias actrices destacadas intervinieron para subrayar que la presión por ajustar la vida de las mujeres a calendarios reproductivos es una traba cultural que debe discutirse con seriedad. En sus respuestas públicas, figuras del medio insistieron en que el derecho a elegir el tiempo propio para la maternidad forma parte de una libertad más amplia que merece respeto y empatía, y que el gesto de Zembe pudo actuar como catalizador para visibilizar una realidad que muchas profesionales del espectáculo conocen en carne propia. Especialistas consultados con posterioridad aprovecharon la oportunidad para analizar las dimensiones sociales y psicológicas del caso. Desde la perspectiva clínica se destacó que la preparación para la maternidad implica una interacción compleja entre factores afectivos, condiciones económicas, salud mental y redes de apoyo. Elementos que no siempre coinciden en un mismo momento para todas las personas. Desde la sociología, en tanto, se puntualizó que culturas con expectativas reproductivas muy internalizadas ejercen una presión silenciosa que empuja decisiones prematuras, y que la apertura de una figura pública al tema contribuye a desmontar estigmas y a pensar políticas y apoyos que permitan decisiones más libres y sostenibles. En las plataformas digitales la reacción fue inmediata y polifónica. Miles de usuarios compartieron sentimientos de identificación y alivio. Muchas mujeres agradecieron que una celebridad articulara en público una experiencia que ellas mismas vivieron en la intimidad. Y se multiplicaron los relatos personales que ampliaron la conversación hacia temas como la maternidad tardía,
La planificación profesional y la necesidad de sistemas de apoyo más robustos, simultáneamente. No faltaron voces críticas que interpretaron la declaración desde posiciones conservadoras. Aunque lo predominante fue el reconocimiento de que la vulnerabilidad expresada por una figura mediática puede convertirse en un punto de inflexión para el debate social. Lejos de sentirse vencida por la polémica, Zembe emergió con una postura renovada. Confesó que aquel proceso de incertidumbre fue una etapa imprescindible en su desarrollo personal, que le permitió conocerse con mayor profundidad y que hoy se siente más equilibrada, capaz de contemplar la maternidad, si llega, como una elección consciente y no como una respuesta a expectativas ajenas. Si algún día decido ser madre, quiero hacerlo desde la plenitud, no desde la presión, sintetizó, marcando así una línea que parte de la autocomprensión y converge en la libertad de la decisión. Este episodio, además de reconfigurar la percepción pública sobre la actriz, ha activado reflexiones que exceden lo anecdótico, plantea la necesidad de replantear discursos sociales, de fortalecer apoyos institucionales que permitan decisiones libres y de cuestionar la agenda mediática que, históricamente, ha presionado a las mujeres para cumplir consecuencias vitales predeterminadas. Asuntos sobre los que hoy se multiplican columnas de opinión, debates en programas y mesas redondas académicas. Desde MR Magazine te invitamos a ser parte activa de esta conversación que transformó una confesión privada en motivo de reflexión colectiva. ¿Qué te provocan las palabras de Zembe Arda? ¿Piensas que la sociedad en la que vivimos respeta suficientemente los tiempos personales o aún pesa demasiado el mandato del reloj reproductivo? Déjanos tu análisis en los comentarios con ejemplos, vivencias y propuestas. Queremos leer testimonios que enriquezcan este debate y que ayuden a pensar políticas y prácticas más respetuosas. Si consideras que estos temas deben ocupar un lugar central en la agenda pública, apóyanos con un gesto sencillo que nos permite seguir investigando y generando contenidos de profundidad. Suscríbete a MR Magazine, activa las notificaciones para no perder nuestros próximos especiales, da a me gusta a este vídeo si te movilizó y, si deseas contribuir de modo sostenido, pulsa el botón unirse para convertirte en miembro y acceder a material exclusivo y a contenido ampliado que solo compartimos con nuestra comunidad. Tu participación es la que convierte una historia en un diálogo vivo. Para concluir, la confesión de Zembe Arda no solo narró una experiencia personal sino que, al hacerlo, sacó a la superficie interrogantes que la sociedad debe abordar con honestidad y sin prejuicios. Decidir sobre la maternidad en libertad supone respetar tiempos diversos, ofrecer redes de apoyo reales y construir una cultura que celebre la autonomía individual. MR Magazine continuará cubriendo este proceso y seguirá invitando a su audiencia a pensar, preguntar y transformar estas conversaciones en políticas y afectos que acompañen a quienes eligen cuándo, cómo y si quieren ser madres. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.